Arda Güler, objetivo confirmado, Vinicius desquiciado y nos vamos con la última hora de Jude Bellingham. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual nos vamos con toda la actualidad madridista, con varios nombres propios: Arda Güler, Vinicius Junior, Jude Bellingham, importante, y también con lo que ha sido una muy mala resaca tras el pinchazo ante el Rayo Vallecano. Ya visteis que no hice ni postpartido. La verdad os tengo que confesar que estaba muy cabreado, y además era tarde y digo, mira, voy a templar un poquito porque estaba más caliente que el cenicero de un bingo y voy a esperarme al día siguiente para dar alguna nota, si considero pertinente, de lo que fue el 0-0 frente al Rayo Vallecano, ¿no? Una primera parte y un partido en general donde generamos mucho, pero de los 22 tiros que generamos, 5 a portería, que me parece escaso. ¿El Madrid este partido de cada 10 veces lo gana 9? Sí, pero la segunda mitad, yo, gente, vi un Real Madrid muy descolocado, muy caótico, muy anárquico. Y es verdad que mediante empujones y arreones te puedes llevar el partido, como otras veces ya en esta liga te has llevado partidos con este tipo de mecanismo, con matices aparte, ¿no? Pero la realidad es que el Real Madrid en este tipo de partidos, pues a veces entra, digámoslo de alguna manera, un tanto en barrena a nivel mental, ¿no? Le veo un poquito nervioso y en este partido yo sí que noté esto, ¿no? Y luego, pues, lo de los cambios de Ancelotti, que ahora mismo vamos a tratar, ¿no? Pero cabe decir que no nos dieron ese plus para podernos llevar el partido. La liga es muy larga, es obvio que el Madrid no va a ganar todos los partidos que quedan, pero este perfil de partidos son los que, por ejemplo, en ligas como la del año pasado, te das cuenta que de alguna manera tiraste la liga, ¿no? Así que cuidado por este perfil de partidos de cara a los siguientes, porque el equipo me da a mí que no ha sabido manejar, pues, distintos matices y situaciones dentro de este mismo encuentro, ¿no? Pero en cuanto a Carlo Ancelotti, porque obviamente la responsabilidad es de los propios jugadores, en primer lugar, pero también de Carlo Ancelotti, que es verdad, consideré correcto la entrada tanto de Toni Kroos como de Rodrigo. Además, metió un esquema de 4-2-3-1 que beneficiaba en ese perfil de partido, pero luego hay entrenadores y entrenadores. Hay entrenadores más valientes y otros más cobardones. Y Ancelotti creo que es un perfil de entrenador que en ese sentido, oye, pues venga, no voy a decir cobarde de nuevo, que queda un poquito mal, pero sí realmente más conservador, ¿no? Y a todos creo que nos faltó de nuevo la entrada de Brahim Díaz y, ¿por qué no?, también valorar 10 minutos o 15 de Arda Güler, porque si lo llevas para el partido Ancelotti es porque tienen alta competitiva. Y qué mejor debut que, oye, le das 10 minutos, es un chico con talento, con magia, con calidad, y consigue resolver el partido. Dale esa oportunidad. Enriquece el sistema con otro elemento. Cámbialo, dale un vuelco de verdad. El 4-2-3-1 te lo conoces muy bien, pero a lo mejor en ese momento el partido en los últimos minutos te pedía otra cosa más. Armar de manera más ofensiva al equipo. Pues ni Brahim ni Güler. Y luego, además, las ventanas las llevó fatal. Tuvo que entrar Nacho luego por Camavinga, en fin. La lectura de Ancelotti realmente muy mejorable dentro de la constitución de los últimos minutos, 15, 20, 25 minutos. Ancelotti creo que no le dio al equipo ese impulso óptimo, positivo, que debe dar un entrenador para mejorar el cómputo general y el comportamiento del equipo, ¿no? Es decir, vi un Ancelotti poco valiente y que no terminó de resolver bien el partido ni las ventanas de sustitución, ¿no? Y en este canal lo hemos dicho, ganando, perdiendo, yendo mejor o peor el equipo durante la temporada. Es evidente que el Real Madrid, hay que decirlo, y es así, echa de menos a un delantero nivel top mundial. Joselu lo está haciendo muy bien, ayer no tuvo su partido como otros, no pasa nada, es humano, pero la realidad es que el Real Madrid echa de menos a un 9 top y hay que decir que todavía echa de menos a Karim Benzema, incluso al Karim Benzema de la última temporada, que algunos decían que estaba en modo pensionista o prejubilado y tal, este tipo de cosas. Benzema, aparte de todos los goles que te marcó la última temporada y anteriores, cuando cogió ese testigo líder, es un jugador clave dentro del ecosistema ofensivo. Y creo que por eso, entre otras cosas, digo que hay un bajón de Vinicius y de Rodrigo. Creo que echan de menos, tanto el Madrid como estos dos futbolistas por encima del resto, a don Karim Benzema.
Y es que Benzema, como siempre decíamos, no era solo lo tangible en materia goleadora tras la salida de Cristiano Ronaldo cogiéndose testigo, sino que además de todo eso era un jugador que generaba, construir, era un delantero constructor de situaciones de juego y sobre todo para jugadores rápidos, que tienen gran aceleración y gran capacidad para jugar al espacio, como son Rodrigo y sobre todo Vinicius Junior. Y sin tener esa figura, pues el Real Madrid sufre. Y Jude Bellingham es un jugador diferente a Karim Benzema. No es un delantero, no es un falso delantero, es un centrocampista con llegada. Y es un perfil diferente a Karim Benzema. Por lo tanto, a día de hoy cabe decir y subrayar que el Madrid echa de menos a un delantero top mundial, pero sobre todo echa de menos lo que generaba Karim Benzema en el contexto, en la atmósfera ofensiva del resto de elementos de ataque del Real Madrid. Porque sí, Benzema tenía problemas físicos, sí, tuvo algunas situaciones de lesión, pero fijaos en sus números y sobre todo en la capacidad de mejorar a tíos como Vinicius y Rodrigo en las dos últimas campañas de Karim Benzema. Creo que de verdad en esto también ahora mismo está la línea ofensiva del Real Madrid. Vamos ya con los nombres propios que hemos comentado, nombres protagonistas de este vídeo. Arda Güler, objetivo confirmado porque sí, no le vimos debutar ante el Rayo Vallecano, que era una de las opciones, y la otra gran opción que se manejaba dentro de los medios de comunicación era que hiciera su debut ante el Sporting de Braga. Bueno, es un perfil, esperemos, para Carlo Ancelotti para que le dé minutos. Más allá de cómo vaya el partido, el Madrid en Champions tiene una situación idílica, ha ganado sus 3 primeros partidos, tiene ya 9 puntos, tiene incluso muy encarrilado el primer puesto, muy mal se tiene que dar la cosa. Creo que es un partido donde sí o sí debe, casi por obligado cumplimiento, debutar Arda Güler con la camiseta del Real Madrid. Veremos de qué manera Carlo Ancelotti apuesta por él, si le da minutos en la segunda parte, que me da a mí que va a ser lo normal, o lo mete desde el principio, cosa que veo realmente casi como una utopía. Pero parece que es un contexto ideal, en principio, porque visto lo del Rayo Vallecano, tenemos que decir en principio, para que debute Arda Güler. Aunque con todo y con ello, creo que la situación de Liga es positiva porque el equipo está arriba, saca 2 puntos al Barça, o sea, no está mal la cosa, pero en Champions está mucho mejor como para poder ir dándole dinámica ya al bueno de Güler. Vinicius, ¿qué es lo que le ocurre a Vinicius Junior? Pues esto es lo que también vamos a analizar en este vídeo, porque aquí en este canal madridista no vamos a esconder que al margen de físico, lesión de por medio que ha tenido, de que no está marcando el mismo volumen de goles en este periodo de temporada con respecto al año pasado, por ejemplo, pues más allá de ese tipo de cuestiones frías, objetivas, hay otras cuestiones de interpretación, pero también que nos ofrece el propio lenguaje verbal y no verbal de Vinicius Junior en la actualidad. Y es que yo, más allá, racismo aparte, que eso es algo indeseable y desde aquí hemos sido tremendamente críticos con todo lo que es esa gente indeseable que ha insultado de esa manera a Vinicius, y más allá de todo eso, lo que hay que ser es exigente con Vinicius, y yo le noto demasiado despistado ahora mismo a Vini. Vinicius es uno de los mejores atacantes del mundo, uno de los mejores, obviamente, futbolistas del mundo, y hay que exigirle como tal. Eso de lo ha intentado más que nadie es de perogrullo porque tiene el 1 para 1, es el jugador que te acelera el ataque, es un jugador valiente porque confía en su regate, pero más allá de eso es intentarlo y hacerlo, porque cuando eres un crack mundial, uno de los mejores del mundo, tienes que ser determinante en el área ofensiva, tienes que marcar goles, generar asistencias y tienes que ser determinante en los partidos que se te atascan, como el del Rayo Vallecano. Y cabe decir que Vinicius no consiguió ser determinante, no se escondió, fue valiente, siempre Vini es valiente, lo intenta, pero conmigo, al menos a mí, no me vale, no es suficiente. Y además, como digo, le noto que ya entra en demasiadas situaciones. En las situaciones que obvio es normal que entre porque le pegan y le dan, pero también en otras donde yo creo que ya de manera previa él está un poquito erizado, con la piel sensible. Yo creo que ya entra a veces por entrar, lo tengo que decir así sinceramente. Y creo que eso a Vinicius a veces le pierden los partidos. Con esto no quiero decir que no se pueda quejar en distintas jugadas, pero creo que es demasiado repetitivo a la hora de las quejas e incluso en contextos donde creo que la queja sobra y donde sí, los futbolistas le conocen y le buscan, se llama fútbol profesional, pero incluso sin agredirle simplemente le buscan, le provocan y tal, y él cae fácil. Eso es lo que Vini tiene que terminar de madurar, tiene que progresar, y al igual que ha progresado muchísimo a nivel futbolístico y como digo, es uno de los mejores del mundo a nivel de juego, también tiene que
madurar y progresar a nivel de coco, a nivel de cabeza, si no queremos que realmente Vinicius se encuentre con demasiados capítulos donde de alguna manera arriesgue su gran calidad futbolística, en el sentido de que no pueda dar sus mejores prestaciones por evadirse o irse de los partidos a nivel de concentración. Le veo demasiado descentrado, le veo nervioso, le veo despistado, y desde aquí tengo que ser algo crítico con esa versión que estamos viendo de Vinicius Junior. Probablemente, y lo digo en modo conclusión, si Vinicius marcara más goles ahora mismo, si Vinicius fuera más productivo en sus jugadas 1 para 1, quizás, probablemente, todo eso taparía estas acciones que algunas de ellas, como digo, me están sobrando. Pero es que encima ni el fútbol le está acompañando todo lo que le gustaría, ni por otra parte esas acciones, digamos, de despiste le están ayudando, me da a mí, a focalizar su juego. También me gustaría tu opinión sobre este tema de Vini y los anteriores que hemos comentado. Muy importante. Y por último, vamos a hablar de Hey Jude, de Jude Bellingham, porque hay que ir con la última hora de Jude Bellingham con respecto a su hombro, porque ya sabéis, tiene una luxación en su hombro izquierdo que se ha producido en este partido frente al Rayo Vallecano, que en mi opinión creo que en la segunda mitad le generó algunos problemas para poder ver su mejor versión. Creo que el jugador inglés no estaba cómodo en algunas situaciones de partido ya en esa segunda parte. Pues mañana se va a tomar una decisión al respecto, ¿de acuerdo? Mañana se va a tomar una decisión y Ancelotti va a tomar la determinación de contar o no con él de cara al partido frente al Sporting de Braga de Champions. Desde mi humilde opinión, a ver cuál es la tuya, la mía. Yo ni le forzaba, chavales, no lo tocaba para el partido ante el Sporting de Braga y lo reservaba para el partido muy importante después del pinchazo ante el Rayo frente al Valencia, tenerlo en buenas condiciones en el próximo partido Real Madrid-Valencia en el Santiago Bernabéu, previo paso del parón de selecciones. Creo que de verdad, frente al Braga no es necesario que esté Jude Bellingham, no hay que forzarlo, vamos a darle unos días de descanso para que se pueda recuperar bien y ya a ver si de cara al Valencia, a ver si ya está presto y dispuesto para poder competir y dar su mejor versión de juego, que es verdad que por otra parte ante el Rayo Vallecano no pudimos ver no al mejor Bellingham, que la primera parte estuvo muy bien Jude Bellingham, sino el Bellingham, digamos, más efectivo tal y como ha sido en otros partidos pretéritos, y ahí está, pues la cantidad de goles que lleva en modo pichichi esta misma temporada. En fin, chavales, dadme vuestra opinión al respecto de todo esto que hemos comentado en el vídeo, tema Güler, Vinicius, Jude Bellingham. Yo ahora mismo echo de menos a un delantero perfil Benzema, o lo que era Benzema incluso ya siendo un futbolista cascao o con problemas físicos, con problemas de lesión. Creo que Vinicius y Rodrigo echan de menos la figura de Karim Benzema o de un 9 que se pudiera asimilar. Alguno incluso me dejará aquí el nombre de Harry Kane, por ejemplo, o obviamente Kylian Mbappé. En fin, sea como fuere, creo que el Madrid echa ahí de menos una figura de nivel mundial. Dejadme, como siempre, vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.